cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es María Fernanda Poveda Munar, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a mostrar los primeros 6 ejercicios de la guía de cinemática de física general. Bueno, lo primero que nos indica la guía es que tenemos que realizar en un simulador unos valores. Entonces, lo primero que vamos a realizar es abrir el simulador y realizar todos los procesos. Lo primero que hacemos es la velocidad. En el primer simulador nos pide como tal realizar la velocidad y que la aceleración esté en 0.0 metros sobre segundos al cuadrado y la velocidad 2.2 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad la tenemos que realizar con el último número de la cédula de ciudadanía de nosotros. Entonces el mío es el 2. Lo que yo realicé fue la velocidad de metros sobre segundos y la aceleración 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo que realicé ahí fue despausar el simulador y ahí empieza a mostrarnos todos los datos. Después de mostrarnos todos los datos, nos sale una flechita que dice exportar datos. Nosotros le damos en exportar datos y nos indica una tabla. Pero antes de realizar la tabla, nos pide que realicemos el simulador de la aceleración. Entonces, en la aceleración lo que yo realicé fue lo siguiente. En la primera realicé la velocidad, que sería 2.2 metros sobre segundos, y en el segundo simulador nos indica que realice la instrucción anterior cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. El valor de la aceleración es de libre elección del estudiante. Entonces lo que yo realicé fue cambiar el valor de la aceleración a 2.3 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo mismo, o sea, cambiaron todos los datos, inicié el simulador, cambiaron todos los datos y luego exporté la tabla. Después de exportar la tabla, recopilé las dos tablas que había hecho del primer simulador y del segundo simulador, las tenía en un archivo de Excel y luego de realizar como tal esas tablas de los resultados donde está el tiempo, la velocidad, tenía que realizar el cuarto paso, que es el análisis de datos. Entonces tenía que realizar una gráfica con las tablas que realicé anteriormente del simulador. Entonces lo primero que realicé fue usé la primera tabla del simulador para realizar la primera gráfica. Entonces ingresé a Excel y empecé a hacer las tablas según la webconferencia del tutor. Realicé las tablas como él lo indicaba allí en el video. Y luego de realizar las tablas, para que me diera como tal la línea de tendencia, agregué en el más, puse línea de tendencia y en línea de tendencia le di más opciones. Luego de darle más opciones, verifiqué que fuera lineal en el formato de la línea y le di presentar ecuación en el gráfico. Y así realicé todas las gráficas que nos pedían. Entonces, velocidad y desplazamiento versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Esas fueron las 3 gráficas que pedía el primer simulador. El segundo simulador pedía exactamente lo mismo, pero pues con los datos de la segunda tabla. Y lo hice de la misma forma pues que hice el primero. Y luego de realizar como tal las 3 gráficas del primer ejercicio y las 3 gráficas del segundo ejercicio, lo que hice fue la interpretación de resultados. Analicé los resultados obtenidos y representé sus conclusiones a continuación. Entonces las conclusiones que yo representé fue el movimiento rectilíneo en cinemática, describe el desplazamiento de un objeto en línea recta, ya sea velocidad constante o aceleración constante. El uso de simuladores facilita la visualización de trayectorias, el análisis de variables como posición, velocidad, aceleración y la recolección de datos precisos.
Estos datos nos permiten generar gráficos y verificar las ecuaciones del movimiento, y el análisis comparativo con experimentos reales nos ayuda a identificar los datos. Entonces, esa fue la interpretación de los resultados de las gráficas y pues del simulado. Además, responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Entonces, la gráfica de aceleración o desplazamiento versus la de tiempo. La gráfica muestra una línea recta con pendiente constante, lo que indica que la velocidad es constante a lo largo del tiempo. Este comportamiento es característico de un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la posición aumenta linealmente con el tiempo. La ecuación que acompaña la gráfica es desplazamiento 2.1154 por menos 3.6667. Bueno, ahí realicé el ejercicio que les muestro, lo que indica una velocidad de aproximadamente 2.1154 unidades de posición por segundo. La gráfica de velocidad versus tiempo tiene una forma peculiar, con un aumento abrupto de la velocidad hasta un valor constante cercano a 2 unidades, seguida de una ligera pendiente creciente. Esto sugiere que hay una pequeña aceleración en ciertos intervalos, pero la mayor parte del tiempo la velocidad se mantiene constante. Entonces también realicé el ejercicio, y este ejercicio refleja un aumento muy leve en la velocidad, lo que indica una aceleración pequeña pero no significativa, por lo que en su mayor parte se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, ya sería la posición versus tiempo. La gráfica muestra una curva parabólica, lo que indica un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la posición crece de forma no lineal con el tiempo. Versus velocidad versus tiempo, la gráfica es una línea recta con pendiente positiva, lo que confirma que la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. Y la aceleración versus tiempo, la gráfica será una línea recta en el valor 0, ya que no hay aceleración, lo que implica que la velocidad no está cambiando. Bueno, lo otro sería la segunda pregunta sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es 0? Este escenario se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme, donde velocidad constante, el objeto se desplaza a una velocidad fija sin acelerarse ni desacelerarse. Posición versus tiempo, la gráfica de la posición con respecto al tiempo será una línea recta con pendiente constante, ya que la posición cambia linealmente con el tiempo. Y la velocidad versus tiempo, la gráfica de velocidad será una línea horizontal, indicando que la velocidad no cambia. Aceleración versus tiempo, la gráfica de aceleración será una línea recta en el valor 0, ya que no hay aceleración en ningún momento. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica? Velocidad versus tiempo en caso. Esa es la tercera pregunta. Movimiento uniformemente acelerado o desacelerado. Es un gráfico donde la velocidad cambia a una tasa constante. Aceleración o desaceleración constante. El área bajo la curva, que es un trapecio o un triángulo, da la distancia total recorrida. Si la aceleración es constante, el área es un trapecio. Para un movimiento uniformemente acelerado, desde el reposo, el área es un triángulo. El movimiento uniforme, si la velocidad es constante, el área bajo la curva es simplemente un rectángulo. La distancia recorrida es el producto de la velocidad constante y el tiempo transcurrido. Y el movimiento con velocidad variable, si la velocidad varía de manera no uniforme, el área bajo la curva puede calcularse sumando áreas de formas geométricas simples como trapecios o triángulos, o mediante integración en caso de tener una función continua para la velocidad. El sexto punto es un punto de aplicación. Este punto nos dice: toma las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniforme acelerado. Usa estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de tiempo igual 25 segundos y tiempo igual 35 segundos. Y estas dos las debo realizar para un informe
rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces lo que realicé acá fue realicé un ejercicio pequeño. Lo único que hice fue poner 2.2, que era la aceleración del primer simulador, por 25 segundos, y esto me dio igual a 55, y 2.2 por 35 segundos, que es lo que indica el ejercicio, y esto me dio 77. Luego lo que realicé fue el ejercicio de aceleración. Entonces lo otro que hice fue cambiar el 2.3 en los dos ejercicios, que es la aceleración. Entonces la velocidad la cambié arriba con los 25 segundos y con los 35 segundos. Y el ejercicio siguiente que realicé, pues para que me diera el ejercicio final, fue poner 2.3, que sería la aceleración, y eso fue lo que realicé en el ejercicio. Muchas gracias por la atención.